En esta cuarta clase de inmunología vamos a tratar o abundar un poco más en el concepto de antígeno y anticuerpo. Vamos a ver cómo interactúan estas dos moléculas, cuáles son las reacciones antígeno-anticuerpo, y también veremos y abundaremos un poco más sobre la respuesta primaria, respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Ya lo he dicho anteriormente, pero recordad que los antígenos literalmente serían moléculas o algo que va contra el cuerpo. En definición correcta, pues son aquellas moléculas extrañas a nuestro cuerpo que introducidas en él desencadenan o son capaces de desencadenar la llamada respuesta inmune específica que conlleva la destrucción de dicho antígeno. Normalmente son moléculas muy grandes, son proteínas que pueden ser puras, o sea, puramente proteicas, o bien estar unidas a glúcidos o a lípidos. También pueden ser polisacáridos complejos e incluso moléculas sintéticas, es decir, no naturales. Los antígenos pueden ser moléculas libres o moléculas que formen parte de determinadas estructuras biológicas. Véase fragmentos de una membrana, el glicocáliz de una célula, los flagelos bacterianos, o bien simplemente la cápsula bacteriana, o simplemente la cápsida o los determinantes antigénicos que contenga la cápsida de un virus. Estas son las dos propiedades básicas de los antígenos. La primera es la inmunogenicidad, que es la capacidad que tiene esa molécula de inducir una respuesta inmune específica. Acordaos que podría ser de dos tipos: humoral, para anticuerpos circulantes, o celular, antígenos que están dentro o infectando una determinada célula. La otra cualidad es la antigenicidad, que es la capacidad que tiene esa molécula de combinarse con los anticuerpos de la respuesta humoral, o bien con receptores de las células o linfocitos de tipo T en el caso de la respuesta celular. En estas imágenes se ven los diferentes tipos de antígenos que podemos encontrar en la naturaleza. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, tenemos a un organismo, a un microbio, que tiene en su superficie pues, determinados llamados lugares que hacen función de antígeno, que es lo que llamamos los determinantes antigénicos. ¿Vale? Pues esos determinantes antigénicos, si os fijáis, son reconocidos por esas moléculas con forma de Y, que es lo que llamamos los anticuerpos, que eran las moléculas que se formaban a partir de las células plasmáticas en la respuesta humoral. Entonces, si os fijáis, existe complementariedad entre los determinantes antigénicos del antígeno, que es ese organismo gordo que aparece ahí, con los parátopos, que era como se llamaban, los lugares de unión del anticuerpo con el antígeno. Acordaos que los lugares del antígeno que se unen a los parátopos del anticuerpo era lo que llamábamos los epítopos. Y en la imagen de la derecha, si os fijáis, hay diferentes tipos de antígenos. Hay una primera imagen que está señalada con el nombre de antígeno univalente. Tenemos ahí una partícula que solamente puede unirse a un anticuerpo, que son esas estructuras en forma de varilla, en forma de Y, solo tiene un punto de inserción o complementario al anticuerpo. De tal manera que si os fijáis en la imagen de abajo, pues tenemos que un mismo anticuerpo es capaz de ligar a dos antígenos o a dos partículas antigénicas, porque cada una de ellas tiene un único determinante antigénico o un único epítopo. Sin embargo, en la imagen más a la derecha, si os fijáis, aparece un organismo relativamente grande que tiene
varios determinantes antigénicos en su superficie, de tal manera que es lo que llamamos un antígeno polivalente. Y veis que el efecto que puede tener un anticuerpo es ligar con los dos cabezas de la Y a los determinantes antigénicos u epítopos de dos organismos distintos, con lo cual en esta imagen se ve muy bien el efecto que puede tener la reacción antígeno-anticuerpo, que es coagular o coadyuvar o unir diferentes organismos con poder antigénico, si os fijáis, mediante unos únicos anticuerpos. Los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas. Acordaos que este segundo nombre, obedece a la estructura molecular que tienen estos anticuerpos. Las globulinas eran un tipo especial de proteínas que decíamos que eran globulares. Y el prefijo inmuno, pues evidentemente proteínas globulares que tienen que ver con la defensa del organismo. Anticuerpos o inmunoglobulinas, en definitiva. ¿Qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas? Pues son glucoproteínas globulares que están presentes en el suero, ¿vale? Fijaos que no solamente están presentes en el suero, sino también pueden estar en los fluidos que rodean a los tejidos y en la superficie de algunas células. Concretamente hablábamos de anticuerpos de superficie en la superficie de las células que llamábamos linfocitos B. En general, todos los anticuerpos, en general no todos los anticuerpos, están fabricados por los linfocitos de tipo B, como vimos en la respuesta humoral. En la imagen al pie de la diapositiva podéis ver la forma que tiene un anticuerpo. En general los describimos siempre con que tienen forma de Y. Si os fijáis, los dos lugares que se unen con el antígeno son los dos extremos de los brazos cortos de la Y. Y en esta imagen también se ve las dos partes en cuanto a naturaleza química que tiene un anticuerpo. Tienen una parte proteica, que son esas 4 cadenas, 2 pequeñas y 2 más largas que podemos observar, de diferentes colores, y luego además tienen una parte glucídica que está representada en el dibujito con color verde, donde pone oligosacárido. De tal manera que por eso decimos de estos anticuerpos o inmunoglobulinas que son glucoproteínas, porque si os fijáis es la unión de una parte glucídica con una mayor parte proteica. Si os fijáis en el dibujito aparece lo que es la estructura detallada de uno de estos anticuerpos. Se ve claramente en el dibujo, aunque luego lo repetiré, que está formado por 4 cadenas proteicas, 2 largas, que son las que tienen parte negra y parte amarilla, que se llaman cadenas pesadas, y 2 más cortas, que son las que tienen una parte amarilla y una violeta, que son lo que se llaman las cadenas ligeras. Si os fijáis, cada una de estas 4 cadenas tiene lo que se llama la parte amarilla, que son las porciones variables, y las partes constantes, que son las partes negras o las partes violetas. Si os fijáis, las 4 cadenas polipeptídicas están unidas, o sea, formando un todo, gracias a puentes disulfuro, que son los que aparecen ahí representados con SS. Si os fijáis también en el dibujito, pues aparece, os acordaos que las proteínas las escribíamos siempre desde el extremo amino al extremo carboxilo. Pues si os fijáis, las puntas variables o las porciones variables de la parte proteica de los anticuerpos siempre están en el extremo amino, mientras que las partes constantes se reflejan para el extremo carboxilo, donde están los grupos COH. Bueno, en esta diapositiva tenéis el texto
correspondiente a la explicación que he dado antes con el dibujito del anticuerpo. Si os fijáis, aquí se resume que hay una parte proteica que está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Hemos dicho que 2 son las llamadas cadenas ligeras o cadenas L, idénticas, más cortitas que otras 2, que son las 2 cadenas pesadas o cadenas H, que también son idénticas entre sí. Y unidas a las 2 cadenas pesadas, a las 2 cadenas H, hay polisacáridos unidos de manera covalente, que eran lo que en el dibujito estaba de color verde. En esta imagen, que es bastante mejor, pues se definen todas las partes que tiene un anticuerpo o inmunoglobulina libre. Si os fijáis, aquí se define lo que es la cadena ligera o L, que está de color azul en el dibujo, donde se ve claramente que hay una porción variable, que sería la parte azul claro, por decirlo de alguna manera, y una parte constante, que sería el azul oscuro. Lo mismo sucede con las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas, si os fijáis, o cadenas H, están de color gris, más oscuro para la parte constante, y de color gris más claro para las partes variables, ¿vale? Y adosados, como se ve muy bien aquí en esta imagen, adosados o pegados o unidos a la cadena constante, a la parte constante de las cadenas pesadas, están a ambos lados esas cadenas de oligosacáridos, que hace que los anticuerpos sean glucoproteínas, como hemos dicho. Y también se ve, están pintados en amarillo aquí en este caso, que es lo que da sensación de un todo al anticuerpo, que son esas cadenitas amarillas que aparecen ahí, que hacen que permanezcan unidas las cadenas pesadas entre sí, y las cadenas pesadas con las cadenas ligeras entre sí también, que son, acordaos, enlaces de tipo puente disulfuro. Y por la parte de la derecha pues tenéis que las partes que tiene un anticuerpo. Por un lado tenemos los brazos, que serían los dos brazos de la Y. Por otro lado tenemos la bisagra, que es lo que el intermedio entre los dos brazos de la Y con el palo o el tallo de la Y. Y por otro lado tenemos el tallo, que está formado por las dos cadenas, las partes constantes de las cadenas pesadas unidas a esos oligosacáridos. Y bueno, y ahí tenéis toda la estructura con sus nombres correspondientes, etcétera, etcétera. Esta estructura, o bien con el dibujo para señalar las partes, o bien para explicar las partes que tiene un anticuerpo, ha salido pues, muchas veces en selectividad. Hay que tenerla muy clara. Bueno, en esta diapositiva abunda un poco en la información que ya he dado en las anteriores. Habla de las cadenas pesadas, de las cadenas ligeras, cómo se unen por puentes disulfuro, dónde están los extremos aminos y carboxilo terminales, y luego particulariza un poco en cómo están organizadas las cadenas ligeras, que tienen una región variable, otra región constante, donde están los extremos, amino, carboxilo, y que hay dos tipos de cadenas ligeras, la llamada capa y la llamada lambda. Donde hay más diversidad es en las cadenas pesadas, que también tienen una región variable, una región constante, que ya hemos dicho, donde también he dicho antes dónde estaba el extremo amino, el extremo carboxilo, y en las cadenas pesadas sí que hay mucha más variedad, puesto que pueden ser de 5 tipos: alfa, delta, epsilon, gamma y mu. Y esto es importante porque determinan la clase de inmunoglobulina que hay. Para explicar su composición y estructura hemos recurrido al anticuerpo inmunoglobulina más sencilla, pero ahora en siguientes diapositivas veremos que hay varios tipos de inmunoglobulinas o de anticuerpos por asociación de la más sencilla, que es esta estructura que hemos explicado. Evidentemente, si os fijáis, los dos dibujitos que me han servido para explicar cómo era la composición, la estructura de los anticuerpos, pues son esos, son esquemas de una realidad que es evidentemente mucho más compleja,
¿vale? Entonces, si os fijáis en la fórmula desarrollada de un anticuerpo, pues veríamos esta estructura. Porque aquí en esta imagen además solo estaría la parte proteica, por decirlo de alguna manera. Se ven dos cadenas muy grandes, si os fijáis, dos cadenas más pequeñas, en fin, la forma de Y. Y lo más importante que aparece por ahí es que, si os acordáis, las regiones variables, las puntas de las Y, en definitiva, son las que constituyen lo que llamamos en clases anteriores el paratopo, que era el lugar de unión con los epítopos, que son las partes del antígeno que se unen a su vez al anticuerpo. Es decir, los paratopos de los dos extremos de la Y se unen a los epítopos del antígeno. Hay una buena variedad de inmunoglobulinas o anticuerpos. Se clasifican atendiendo al tipo de cadena pesada. En esta tabla se ve que hay 5 tipos de inmunoglobulinas: la G, la A, la M, la D y la E. Y en las características pues podéis profundizar en dónde están cada una y cómo son. La inmunoglobulina G es un monómero y es responsable de sobre todo favorecer la fagocitosis, se encuentra en el plasma. La inmunoglobulina M, que es más compleja porque está formada por 5 Y unidas, es decir, es un pentámero, unidos por otra cadena polipeptídica que se llama J, y estas son de superficie, es decir, están pegadas a algunas células inmunes, también están en el plasma. Y luego la inmunoglobulina A, que es un monómero o un dímero, es decir, 2 Y unidas. Estas son abundantes en algunos fluidos, como la leche materna o las lágrimas, y son de defensa superficial. La inmunoglobulina E, que es un monómero, que participa en los procesos alérgicos y de respuesta inflamatoria. Y luego la inmunoglobulina D, que es un monómero y es la inmunoglobulina de superficie que ya mencionábamos en la membrana superficial de los linfocitos de tipo B. Y en esta imagen podéis ver por los 5 tipos de inmunoglobulinas de los que acabamos de hablar, ¿no? Se ve la inmunoglobulina M, que es muy compleja, es un pentámero, como hemos dicho, y sobre todo el dímero, que es la inmunoglobulina A. El resto son sencillas, si os fijáis, pero todas ellas, fijaos que las han pintado de diferentes colores. Sobre todo, la diferencia enorme es en la cadena pesada, que es la que permite la clasificación en estos 5 tipos. En alguna otra parte de la presentación o en alguna otra clase dijimos que el número de anticuerpos posibles diferentes que se pueden formar era enorme. No recuerdo bien, pero creo que puede ser que dijéramos que eran 1000 millones. Aquí, si os fijáis, hay una cifra que pone que cada persona es capaz de producir del orden de 1015 moléculas. Eso no está bien expresado ahí porque es un exponente el 15, es decir, sería 10 elevado a 15 moléculas de anticuerpos diferentes, es decir, una diversidad gigantesca. Por eso casi podemos afirmar que podríamos tener defensa frente a cualquier patógeno que pudiera aparecer. El porqué de esta diversidad, sin hacer mucho caso porque no es objeto de examen, pues los genes que determinan las cadenas, tanto la H como la L, se combinan mediante segmentos muy distintos que están en diferentes cromosomas, es decir, las combinaciones posibles son gigantescas. Con lo que sabemos ya de antígenos y anticuerpos, podemos, aplicando la lógica, establecer cómo es el proceso de acción, es decir, cómo funciona. Los anticuerpos, cuando se encuentran con los antígenos, pues lógicamente se unen a ellos con el afán de neutralizarlos para que luego, posteriormente, se puedan destruir a los antígenos. Ya hemos dicho cómo se llaman los lugares de unión del antígeno al anticuerpo y cómo se llaman los lugares de unión
del anticuerpo con los antígenos. Acordaos que eran los del antígeno epítopos y los del anticuerpo los parátopos. Pues se produce una unión por complementariedad y por especificidad entre estos lugares. Y se forma un cuerpo único que se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Aquí tenéis todos los tipos de reacción antígeno-anticuerpo que podemos encontrar. Se clasifican en las que son de acción directa, que son la neutralización, la precipitación y la aglutinación, y luego de acción indirecta, que es la llamada ozonización, que en algún punto de las clases anteriores también hablábamos de este concepto. Ahora, en las diapositivas que vienen a continuación, pues veréis una breve explicación de cada una de estos tipos de reacción antígeno-anticuerpo. En este primer tipo de reacción antígeno-anticuerpo, como su nombre indica, la neutralización, pues es un tipo de reacción en la cual el anticuerpo, cuando se une al antígeno, pues lo neutraliza, es decir, elimina el efecto negativo que el antígeno tiene sobre el organismo inválido. A veces se les llama antitoxinas porque están especialmente dirigidos sobre todo a la presencia de virus y a la presencia de toxinas, entendiendo que una toxina es una sustancia química que produce un microorganismo. A veces sucede realmente que el microorganismo en sí mismo no es antigénico, pero lo que sí es antigénico es las sustancias que produce el microorganismo, que era lo que llamamos una toxina. Entonces, por eso a estos anticuerpos a veces se les llama antitoxinas. En esta imagen veis, por ejemplo, un virus y al lado, en el número 2, pues los anticuerpos correspondientes. Entonces, si os fijáis, los anticuerpos son capaces de unirse a los epítopos o a los determinantes antigénicos de un antígeno y los neutralizan totalmente. Si os fijáis ahí, pues es una reacción que termina por neutralizar el poder antigénico completo que tiene el virus, en este caso en concreto. En este segundo tipo de reacción antígeno-anticuerpo, que es la llamada precipitación, sucede, como veis en la imagen, que cuando un antígeno posee varios determinantes antigénicos, que son las pelotitas que salen de la superficie de esas, entre comillas, bacterias que veis ahí, los anticuerpos que hay libres, solubles en el plasma, se unen a ellos y forman, por unión, si os fijáis, complejos de gran tamaño que se hacen insolubles, con lo cual el patógeno reduce mucho su movilidad y por eso a este tipo de reacción se le llama precipitación. Aquí podéis ver otra imagen de esta reacción de precipitación. Si os fijáis, los antígenos tienen varios determinantes antigénicos, entonces son unidos entre sí los organismos con varios anticuerpos. Al final se produce una masa de mayor volumen y de mayor peso y entonces estos microorganismos pues van cayendo, por decirlo de alguna manera, precipitan y serán luego pues, probablemente fagocitados por algún macrófago. Bueno, y la reacción de aglutinación es muy parecida a la anterior que hemos visto de precipitación. La única salvedad quizás es que en este caso los anticuerpos con lo que reaccionan es con antígenos que están en la superficie de bacterias, como en el caso anterior, pero también de otras células. Esta es la prueba que se hace, por ejemplo, para medir la compatibilidad de los grupos sanguíneos, que si os acordáis el año pasado pues la hicimos en el laboratorio, si no recuerdo mal, con los que vinieron de biotecnología. Entonces nuestras células tienen una serie de receptores en superficie que llamamos aglutinógenos y en el suero complementario pues existen los llamados anticuerpos que son las aglutininas. Cuando se ponen en contacto los dos, que no son compatibles, entonces las aglutininas se unen a los aglutinógenos y se produce un cuerpo
Al producirse la reacción se produce un cuerpo de gran volumen y evidentemente pues sedimenta fácilmente. Las células aglutinadas de esta manera, pues como sucede en el caso anterior, probablemente serán atacadas y digeridas por macrófagos, o bien por los linfocitos citotóxicos o por las proteínas del sistema de complemento, que eran los citotóxicos. Y las proteínas del sistema de complemento, acordaos que lo que hacían es abrir esos canales de ataque a la membrana, esos poros por los cuales se producía la lisis de las células. Bueno, y en esta diapositiva y en la siguiente pues tenéis un ejemplo gráfico de cómo se produce esta aglutinación. Si os fijáis, son células normales, ahora ya no son bacterias, por ejemplo, que tienen en su superficie por los llamados antígenos o aglutinógenos, y los anticuerpos pues se unen de manera específica a estas aglutinógenos y los llamamos en este caso aglutininas. En esta otra imagen pues se ve lo que sucede en relación a los grupos sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos los glóbulos rojos que tienen determinantes antigénicos, es decir, el antígeno se une a determinados lugares, y luego el anticuerpo, las aglutininas, son las que se unen a ellos. Y de ejemplo de reacción indirecta de antígeno-anticuerpo, acordaos que antes hemos citado la ozonización. Esta es muy fácil de entender porque es simplemente que los anticuerpos se unen a todos los determinantes antigénicos que hay en la superficie de un determinado patógeno, los recubren totalmente. Y ese recubrimiento es el que, en muchos casos, por quimiotaxis, atrae a los fagocitos, que al final terminan pues fagocitando al patógeno rodeado, totalmente ozonizado, rodeado de anticuerpos, y al final pues se implementa, por decirlo de alguna manera, la fagocitosis. En esta imagen se ve muy bien, ¿no? Se ven bacterias totalmente ozonizadas, si os fijáis, y cómo acuden a fagocitarlas los macrófagos, en este caso, ¿no? Si os fijáis, los anticuerpos que ozonizan a las bacterias pues tienen sus receptores específicos correspondientes en la superficie de los macrófagos, y así se produce por la activación de la fagocitosis. Bueno, y para ir terminando con esta clase, si os acordáis, cuando había una tabla comparativa entre la respuesta que comparaba la respuesta inmune inespecífica y la respuesta específica. Y en la respuesta específica, en esas diferencias, pues decíamos que la respuesta específica tardaba mucho más, porque podríamos distinguir una respuesta primaria y una respuesta secundaria. La respuesta primaria era más lenta y luego la respuesta secundaria era mucho más potente y relativamente más rápida. En esta gráfica se puede observar justamente esto. Si os fijáis, la línea del tiempo, que es la línea horizontal, cuando aparece el primer contacto con un antígeno, se produce una respuesta, es decir, una producción de anticuerpos frente a ese antígeno, que se dilata relativamente en bastante tiempo, porque acordaos que tiene que producirse toda la activación de la respuesta inmune. Y luego, si os fijáis, a partir de que aparezca un segundo por segunda vez del mismo antígeno, se produce una respuesta muchísimo más potente, la respuesta secundaria, y además en mucho menos tiempo. Fijaos que la pendiente de la gráfica pues es mucho más pronunciada. Entonces, recordad que la respuesta secundaria viene determinada porque tras el primer contacto con el antígeno habían quedado células de memoria que rápidamente reconocen por segunda vez al antígeno y proliferan, se multiplican, se diferencian, producen mucho más rápido y en mucha mayor cantidad células plasmáticas, que a su vez producen en mucha más cantidad los anticuerpos específicos frente a ese antígeno A. Bueno, y aquí tenéis explicado lo que sucede en el caso de la respuesta primaria. Esta sucede evidentemente cuando se contacta el antígeno por primera vez con nuestro cuerpo, o aparece por primera vez el antígeno,
Esta es lenta porque acordaos que necesita un periodo por el cual el linfocito B reconozca con los receptores específicos de su superficie al antígeno, que se active, que prolifere, que produzca las dos líneas celulares que decíamos, la línea que da origen a las células plasmáticas productoras de anticuerpos y luego la línea que da lugar a las células de memoria. Esta respuesta es de menor intensidad, como hemos visto en la gráfica. En ella predominan un tipo de inmunoglobulinas que son las M y tiene una acción menos duradera, ¿vale? Aguantan poco tiempo. Si os fijáis en la gráfica, pues después de producirse disminuye muy rápidamente su cantidad en suero. Estas aparecen en primer lugar, luego aparecen las inmunoglobulinas G, que son las que rodearán al anticuerpo, al antígeno, perdón, y favorecerán la fagocitosis por ese proceso de ozonización que hemos dicho, pero se producen en menos cantidad. Y algunos días después, pues surge la llamada memoria inmunológica. Por eso esta respuesta pues es lenta y poco potente, porque se producen relativamente pocos anticuerpos. Y como veis aquí, en la respuesta secundaria, que se produce lógicamente, como su nombre indica, tras el segundo contacto, el periodo de retardo es menor, debido precisamente a la presencia ya en suero de esas memorias, de esas células de memoria. Aparecen, si os fijáis, por cantidades grandes de inmunoglobulina G y menos de inmunoglobulina M. Si os fijáis, la respuesta es muchísimo más rápida porque la gráfica tiene una pendiente y la concentración de anticuerpos, pues por supuesto, es muchísimo mayor. Bueno, y terminamos el tema volviendo a poner esta gráfica que ya he comentado antes, donde aparece a lo largo del tiempo pues, cómo y cuándo se produce la respuesta primaria y cómo se produce la respuesta secundaria. Esta gráfica ha salido algunas veces en selectividad para que se explique qué significa y por qué la secundaria es mucho más potente y más tardía o es secundaria con respecto a la primaria.